Hoy vamos a hablar de carcinoma de endometrio. El cáncer de endometrio es el tumor ginecológico más frecuente en países desarrollados. La sobrevida global a 5 años es del 80%. Según el estadio al diagnóstico, la sobrevida se modifica siendo casi del 95% en estadios iniciales, de un 69% en tumores localmente avanzados y del 16,8% cuando se diagnostica una enfermedad con metástasis a distancia. La edad media de presentación son los 63 años. Solo el 9% ocurre en menores de 45 años, con un pico de incidencia entre los 55 a los 74 años. En nuestro país, la incidencia es de 8 por cada 100.000 mujeres y la mortalidad de 2 por cada 100.000 mujeres al año, representando en frecuencia el sexto cáncer entre las mujeres. La incidencia en Argentina es menor que la de Europa y mucho menor que la de Estados Unidos. En este gráfico podemos ver la epidemiología del cáncer de endometrio, siendo el tumor ginecológico más frecuente en los países desarrollados. Como dijimos en la diapositiva anterior, la incidencia en Argentina es menor que la de Europa y mucho menor que la de Estados Unidos. Sin embargo, su incidencia ha ido en continuo ascenso. Son dos los factores fundamentales que explican el aumento de la incidencia de esta patología: el envejecimiento de la población y el aumento de la obesidad en el transcurso de los últimos tiempos. Factores de riesgo. El principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer de endometrio es la exposición elevada y prolongada a los estrógenos. La menarca temprana, con un riesgo relativo de 2,4 en menores de 12 años versus mayores de 15 años. La obesidad, con un riesgo relativo de 2,54. El sobrepeso, con un riesgo relativo de 1,32. La menopausia tardía, con un riesgo relativo de 1,8 en mayores de 55 años versus menores de 50 años. La terapia de reemplazo hormonal sin oposición, de 10 a 30 veces con más de 5 años de exposición. La terapia combinada continua no aumentaría el riesgo. El ovario poliquístico, con un riesgo relativo de 2,79, y los tumores de ovario, productores de estrógenos, hasta un 20%, se asocian a un tumor del endometrio. Otros factores de riesgo: el uso de tamoxifeno en pacientes posmenopáusicas con un riesgo relativo de 4, la edad avanzada, pacientes mayores de 55 años, la hipertensión arterial con un riesgo relativo de 1,81, la diabetes tipo 2 con un riesgo relativo de 2,1. La gran mayoría de estas pacientes son obesas, por lo que la obesidad se está revisando como factor de riesgo independiente. Factores hereditarios: el más conocido es el síndrome de Lynch, desorden autosómico dominante causado por mutaciones de genes reparadores del ADN. Estas pacientes tienen un 40 a un 60% de posibilidades de desarrollar un cáncer de endometrio o de colon a lo largo de su vida, y entre un 9 y un 12% de desarrollar un cáncer de ovario. Las mujeres con un familiar de primer grado con cáncer de endometrio tienen un riesgo aumentado de desarrollar la enfermedad. Screening en cáncer de endometrio. Población con riesgo estándar. En este grupo no hay ninguna indicación de pedir estudios en pacientes asintomáticas. La ecografía no disminuye la mortalidad por cáncer de endometrio. Por otra parte, está demostrado un aumento de los falsos positivos, aumento de la ansiedad de las pacientes y complicaciones por la toma de biopsias. Debe explicarse a las mujeres posmenopáusicas que deben consultar por cualquier sangrado genital anormal. Pacientes con riesgo aumentado. En este grupo entrarían pacientes que hicieron terapia de reemplazo hormonal sin oposición, usuarias de tamoxifeno, obesas,
sobre todo si juntan otros factores como la nuliparidad. No está demostrado que la ecografía de rutina disminuya la mortalidad por cáncer de endometrio. Pacientes de muy alto riesgo. En este grupo entran las mujeres portadoras de síndrome de Lynch. Aquí se recomienda el screening con biopsia anual a partir de los 35 años. Clasificación del cáncer endometrial. Los carcinomas endometriales pueden dividirse en dos grandes grupos basados en las características clínico-patológicas. El tipo 1 representa a la mayoría de los tumores de endometrio. Son carcinomas endometroides de bajo grado con tendencia a la invasión superficial del miometrio y un pronóstico favorable. Estos tumores son estrógeno dependientes y típicamente están precedidos por una hiperplasia endometrial. Otros carcinomas de bajo grado que se relacionan con la hiperplasia endometrial o la estimulación estrogénica como el carcinoma mucinoso o el endometroide de bajo grado con diferenciación escamosa entran dentro del grupo de los tipo 1. Los tipo 2 no están relacionados con la exposición a estrógenos, incluyen los endometroides grado 3 y los subtipos no endometroides como el seroso, carcinosarcoma de células claras, mixtos e indiferenciados. Estas neoplasias no son estrógeno sensible, frecuentemente ocurren en la presencia de un endometrio atrófico y presentan mutación en el P53. Tienen tendencia a la pobre diferenciación tumoral, invasión miometrial profunda, un volumen más elevado de invasión linfovascular y consecuentemente alta frecuencia de diseminación metastásica a ganglios linfáticos y peor pronóstico comparado con los tipo 1. En esta diapositiva podemos ver este cuadro que compara y muestra las diferencias entre el carcinoma endometrial tipo 1 y el tipo 2. Clasificación histológica de los carcinomas de endometrio según la OMS 2014. Lesiones precursoras. Hiperplasia sin atipía, no neoplásica. Hiperplasia con atipía, neoplasia intraepitelial endometrial. La presencia de atipía nuclear es el indicador más importante de riesgo de carcinoma endometrial en mujeres con hiperplasia endometrial. Aproximadamente entre el 17 al 48% de las mujeres con hiperplasia endometrial atípica se encuentra carcinoma endometrial coexistente al momento de la histerectomía. Carcinomas endometriales. Carcinoma endometroide, con diferenciación escamosa, vello glandular o secretor. Carcinoma mucinoso. Carcinoma seroso intraepitelial endometrial. Carcinoma seroso, carcinoma de células claras, tumores neuroendocrinos, de bajo grado, como el tumor carcinoide, de alto grado, como el neuroendocrino de células pequeñas y el neuroendocrino de células grandes, adenocarcinoma mixto, carcinoma indiferenciado y carcinoma desdiferenciado. Características. El carcinoma endometroide representa entre el 75 y el 80% de los casos. La mayoría de estos tumores expresan receptores de estrógeno y progesterona en superficie. El carcinoma mucinoso está compuesto por más del 50% de células mucinosas, siendo las restantes de morfología endometroide. Frecuentemente presentan una infiltración difusa del miometrio con presencia de invasión del espacio linfovascular y diseminación peritoneal, similar al carcinoma primario de ovario. Usualmente son positivos para mutación del P53 y el alto grado de proliferación de este tipo de carcinoma puede ser confirmado por el estudio del Ki67. Los tumores de células claras típicamente son negativos para receptores de estrógenos y P53. Los neuroendocrinos e indiferenciados pueden presentarse en el endometrio, pero son poco frecuentes. El carcinoma desdiferenciado está compuesto por células de adenocarcinoma endometroide adyacente
a áreas de carcinoma indiferenciado y se lo ha asociado con el síndrome de Lynch. La principal manifestación clínica del cáncer de endometrio es la metrorragia de la posmenopausia o el sangrado uterino anormal en la premenopausia.